Acojonante. Bueno, entramos en materia, Jaume, si quieres. Tengo aquí varios, vete guiándome, pues yo tengo aquí todos los vídeos que me has comentado y lo de cerrar la marca también aquí abierto, para cuando haga falta enseñarlo, me dices. A ver, vamos hoy a tocar el tema estrella, porque prácticamente no se puede hablar de otra cosa. Por cierto, te ha bloqueado Pablo Iglesias, ¿no? En Twitter. Sí, y tiene relación con el tema que vamos a tocar hoy. Porque la interpretación, a ver, ahora hay dos interpretaciones, la interpretación, digamos, predominante oficial, y es que esto es una guerra entre el Estado de Israel y un grupo terrorista, que de repente pues son muy malos, son seres diabólicos, ellos, los israelíes, son seres de luz y han montado este atentado atroz, y entonces pues hay que combatirlos. Esta es la versión oficial. Israel tiene derecho a defenderse y es la que vas a encontrar en los medios de comunicación, las grandes corporaciones periodísticas, y luego aparece la versión alternativa, que tiene muchas más dosis de documentación y de verdad, pero que también tiene trampa. Entonces yo lo que hago es sobre todo entrar en estas webs críticas con trampa, porque normalmente te desmontan todo lo que es la versión oficial y todas las fake news de la extrema derecha, que es sionista. Esto te lo desmontan, pero luego hay un punto en el que te meten su propio veneno, y ahí es donde quiero pues demostrar y argumentar que efectivamente hay que ver esos vídeos si te quieres enterar de lo que está pasando, pero también tener una vacuna para que no te metan lo que ellos te quieren meter, que es lo que Pablo Iglesias llama el relato. Entonces yo hace poco he hecho un artículo, se lo he enviado a Pablo Iglesias, porque estos de la base tienen unos correos email, y allí pues les digo que están mintiendo, ¿no? Porque, bueno, ahora lo veremos. Y como respuesta ya me bloqueó en otra cuenta, que era de la base. Ahora están en una cosa que han montado reciente, que se llama Canal Red, pues me acaban también de bloquear ahí, por los emails que les envío. Cuidado, que no les insulto ni nada. Les doy información y les digo que están haciendo un fake news, porque ellos tienen un email que se llama titulares al banquillo, que ellos mismos piden que cuando descubras un fake news de la prensa, se lo envíes para que ellos lo comenten en su podcast, ¿no? Claro, yo les envío sus propios fake news, y entonces eso no les gusta, ¿comprendes? Y después de enviarles varios, pues ya me hicieron el primer bloqueo y ahora me han hecho otro. Pero es que los tíos son tan manipuladores que hasta niegan al propio Karl Marx. O sea, es que es increíble. Y entonces tú ves que esa gente no es realmente de izquierdas, están ocupando ese espacio para que el público de izquierdas no evolucione hacia ideas peligrosas. O sea, el público que no se va a creer la versión oficial, que es más crítico, que no evolucione hacia posiciones peligrosas. ¿Y cuáles son esas posiciones peligrosas? Pues las que están más cerca de la verdad y las que conducen a cosas, digamos, con ciertas coincidencias con el pintor austríaco. El pintor austríaco, nos vamos a quedar ya en ese término. Vamos a decirlo así. Para saltar todos los algoritmos. Alguien lo dice. El austríaco tendría sus defectos, quizá en algunas cosas se pasó, los otros también se pasaron, pero en algunas cosas ha acertado. Y eso no se puede negar, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a ver hoy, sin nombrar al pintor austríaco, porque entonces ya sabemos lo que puede pasar, seremos lo más moderados posible y a eso vamos. Pues vamos para allá. Tengo... Claro, estos vídeos que... Dime. El primero que te puse para comentar esta noche, 2 puntos, y te pongo un vídeo, digamos, de lo que sería la versión oficial, pero un poco más así de ultraderecha, que son ultrasionistas, son más sionistas que los propios judíos, porque hay judíos antisionistas, como ya lo hemos comentado. Yo lo que tengo que decir es que hice un vídeo que se llama Sionismo y Fascismo, allí hago unas aclaraciones. Yo, las personas que quieran entender lo que voy a decir aquí, pues tendrían que verse ese vídeo, pero todo son aclaraciones, sobre todo de cara desde el punto de vista legal, ¿no? Del enfoque
que le voy a dar. Y bueno, recomiendo que ese vídeo se vea, que es el vídeo Sionismo y Fascismo. Ahora no recuerdo, a ver un momento, de qué fecha es. Un momento. ¿Es el último que has sacado en tu canal? Días, sí, es es de hace 3 días. Un momento, que ahora no me acuerdo. Voy a pasar el enlace aquí al chat para que la gente lo vea luego. Ahora no, que estamos en directo, pero luego os paso por un lado el enlace de su canal. Busquéis en YouTube, porque Jaume solo está en YouTube de momento. Ponéis esto, Jaume Farrerón, lo encontráis rápido. Pero si no pincháis en ese enlace, y en el último vídeo de hace... sí, porque el último que ha subido es el penúltimo, porque ahora he sacado uno que hicimos antes sobre también Israel y Palestina, que es tuyo, que lo he reproducido hoy. O sea, el que se titula Sionismo y Fascismo, ahí hago yo unas aclaraciones, unos conceptos generales sobre qué significa ser judío, la definición de judío, que es muy complicada. Entonces, claro, para no repetirlo aquí, pues yo ya doy por reproducido eso, aunque algo diré, pero muy poco. Doy por reproducido aquí a efectos legales, remito a ese vídeo para que cuando yo esté hablando de este tema, pues no haya confusiones. Yo no hablaré de los judíos, hablaré del judaísmo. Lo que sea cada judío, pues es responsabilidad suya y no voy a generalizar, pero sí que se puede generalizar sobre criticar lo que es el judaísmo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que podríamos ver es esta versión oficial, un poco radicalizada hacia que es la de estos de la base. Libertad Digital. No, el primero es de Libertad Digital. El primero es versión oficial, Y ahora veréis cómo este señor, y luego yo esto lo desmontaré. Si lo quieres poner un poco. Sí. Este es de las primeras polémicas que yo he tenido en Twitter. Una de las razones, por no decir la principal. Ahora le ponemos. Este es un vídeo cortito. Esto es una de las primeras polémicas que yo tuve en Twitter, cuando publiqué el mapa, la evolución del mapa de Israel y Palestina, cuando en 1948 ya se dividió a la mitad, etcétera, y me dijeron, eso es un fake, eso es un bulo, y todavía sigue el run de gente que dice que eso es un bulo, y bueno, pues vamos a ver qué explica este hombre y ahora ya menos. Eso no es un bulo. No, bueno, según este hombre, sí. Sí, según este hombre, sí. Por eso lo ponemos, pero yo ahora lo refutaré. Y ya lo puedes poner, que voy a buscar, que me he olvidado un libro. Ahora vengo. Una de las razones, por no decir la principal razón, que se está utilizando para justificar la barbaridad que ha hecho Hamas en Israel, y abro un paréntesis, ya hay que ser mal nacido para justificar esto, sea como sea, es que Israel habría venido a ocupar un país, algo que había allí, que era Palestina, y había echado a los palestinos en este proceso. Esto es una mentira histórica, y es una mentira histórica que se representa sobre todo por un mapa que se ve continuamente en internet y en las redes sociales, que es el que estáis viendo ahora en la pantalla, en el que aparece pues eso, una Palestina previa, y a partir de ahí como Israel ha ido comiéndole terreno como si fuera un cáncer, porque incluso la representación es así como para dar esa imagen. Bien, vamos a desmontar esta mentira y vamos a desmontar contando la historia verdadera. Y esa historia verdadera empieza por una afirmación que puede parecer, pues puede llamar mucho la atención, pero que es la cruda realidad. Palestina no ha existido nunca. Nunca ha habido una entidad que tuviese ese nombre y que se refiriese a ese espacio, digamos, entre Jordania, Siria, Líbano, Egipto y el mar Mediterráneo. Allí nunca ha existido nada que se llamase Palestina. Ha existido una región de diferentes imperios a lo largo de la historia que ocupaba ese espacio. Lo ocuparon, por supuesto, los romanos primero, cuando acabaron con el reino judío, que sí que existió un reino judío y eso es historia y estuvo allí, y luego pues fue parte de otros imperios, del imperio bizantino, de distintos califatos. Fue también más o menos por esa zona o en parte de esa zona donde estuvieron los reinos cristianos de las cruzadas, pero eso no tenía absolutamente nada que ver con Palestina. Y luego fue una parte del imperio turco. Una parte del imperio turco, y esto es, hombre, yo creo que simbólicamente tiene su interés, que ni siquiera era una provincia, es decir, era una parte de la provincia de Siria que tenía capital en Damasco. No había, insisto, Palestina. Mientras esto ocurría, mientras Palestina, como os digo, no existía como una entidad o como un organismo, ni mucho menos como un Estado, era una zona en la que no había ni siquiera demasiada población, era una zona bastante despoblada. Y al mismo tiempo, a finales del siglo XIX, se empieza a mover lo que le llaman el movimiento sionista. El movimiento sionista dice que el pueblo judío debe tener un país, debe tener un Estado, y que el mejor sitio para ese Estado es
como no, el sitio de aquel del que habían salido los judíos, el sitio donde tuvieron su reino en la antigüedad, es decir, lo que hoy es Israel, ese territorio que algunos dicen que era Palestina. Allí, en esa zona, siempre hubo judíos, pero a partir de que empieza el sionismo, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, empiezan a ir más judíos. Empiezan a ir más judíos y empiezan a comprar legalmente tierras. Ojo, iban judíos como iba gente de otras partes. No toda la inmigración a esa zona del Mediterráneo fue judía. Pero bueno, el caso es que allí, como digo, empieza a haber una comunidad judía cada vez más fuerte y que tiene esa aspiración nacional. Seguimos con la historia, se acaba la Segunda Guerra Mundial y el Imperio Otomano, os recuerdo que aquello seguía siendo parte del Imperio Otomano, el Imperio Otomano se desintegra. ¿Y qué tenemos allí? ¿Tenemos Palestina? No, no tenemos Palestina. Tenemos un mandato colonial. Es decir, toda esa zona se divide entre las diversas potencias coloniales. Siria, por ejemplo, es una zona que le toca a Francia y Francia tiene la administración, lo que llaman el mandato de administrar esa zona. Lo que hoy conocemos por Palestina es Israel, mejor dicho, es lo que llaman el mandato británico de Palestina, que se le puso ese nombre. Y no comprendía solo esos territorios, sino que comprendía también Jordania. Y esto es importante y ahora os contaré el porqué. Como os digo, hay una comunidad judía allí que va creciendo, que tiene esa aspiración nacional, y hay una comunidad obviamente árabe. Aproximadamente 1/6 de la población en toda esa zona que comprendía no solo lo que hoy en día es Israel, no solo los territorios palestinos, sino también lo que hoy en día es el reino de Jordania, posiblemente, como digo, 1/6 de la población de esa zona era judía. Los 5/6 restantes eran árabes. Y entonces empieza a dividirse esa zona. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos le dan a una parte de esa zona, a lo que hoy en día llamamos Jordania, la independencia política. Y es un país que se crea, se le llama en ese momento Transjordania, luego se le llamará Jordania, y se le entrega a los árabes. Se le entrega a los árabes ese país que suponía aproximadamente 4/6 partes del conjunto de ese territorio. Y con el resto, con los 2/6 restantes, lo que se hace es lo que dio origen al nacimiento de Israel en 1948, la división. La ONU reconoce el derecho de Israel, de los judíos, a tener un país allí, y también reconoce el derecho de los árabes a tener ese país. Entonces, recordar, Jordania 4/6, Israel y los territorios palestinos 2/6. Al final, esos 2/6 se reparten y hay una parte que se da a los árabes y otra parte que se da a los judíos. El cómputo total de eso que era ese mandato británico se reparte 5 veces, 5 de las 6 partes para los árabes y 1/6 parte para los judíos, que parece bastante poco, pero se correspondía más o menos con la división territorial, con la división poblacional, mejor dicho. Bueno, puedes interrumpir aquí, porque es que ya me he cansado de escuchar mentiras. Sí. Bueno, Sí. A ver, este señor dice que allí no existía una entidad política llamada Palestina, pero es que nadie ha dicho esto. Nadie ha dicho que existiera una entidad política llamada Palestina. Lo que había allí era una población que eran los palestinos. Como en España, pues no había una entidad política cuando llegaron los romanos, pero aquí había una población que eran los iberos. Y no había un Estado independiente, pero tampoco es un Estado independiente Galicia, pero hay una población, ¿no? Y esa población tiene unos derechos. Entonces ha dicho una mentira, dice, había pocos palestinos, había 1 millón de palestinos. Y ese 1 millón de palestinos, y ahora yo cito mis fuentes, porque él no cita sus fuentes, yo aquí me baso en Ilan Pappé, que además es un judío israelita que ha tenido que salir por patas, profesor de la Universidad de Haifa. Ya os enseñé La limpieza étnica de Palestina, que es mi libro de referencia, pero aquí en este libro se dice que el 95% de la tierra que había allí era propiedad de los palestinos. No me hablen ahora si había un Estado o no. Allí había gente y era propietaria de la tierra. Del 95% de la tierra. 1 millón de palestinos. Y allí sí que había habido alguna minoría judía, pero los judíos empiezan a llegar en masa después de la declaración Balfour, que fue un arreglillo hecho entre el lobby judío occidental e Inglaterra, según el cual los judíos iban a presionar para que Estados Unidos entrara en la guerra.
Y eso marcó, efectivamente, y se puede demostrar, esto no es ninguna conspiración, os puedo citar el libro, pero a eso le dedicaremos otro programa porque es una auténtica pasada, lo que está ya demostrado y perfectamente acreditado, que el lobby judío estadounidense presionó para que Estados Unidos entrara en la guerra ya al final de la guerra. Evidentemente Alemania estaba luchando con Rusia, Francia, en el Imperio Británico, el Imperio Francés, estos tres grandes países. Alemania sola había dejado cao a Rusia y todo el frente oriental se trasladaron tropas, y esto estábamos hablando ya del último año de la guerra, para iniciar una ofensiva hacia París. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la entrada de Estados Unidos, Alemania puede con 3, pero no puede con 4. Entonces ya es cuando el frente alemán se derrumba. ¿Cómo entra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? Por influencias, y está demostrado, ya lo acreditaré, ahora no tengo el libro a mano, está completamente acreditado por influencia del lobby judío estadounidense. Entonces, a cambio de eso, y estamos hablando de los Rothschild, que son sionistas, a cambio de eso, los judíos reciben la declaración Balfour, que reconoce la existencia de un hogar judío en Palestina. Pero eso allí son una minoría, y empiezan a llegar entonces cuando ya digo que el 95% de la tierra es propiedad de la población autóctona, que les llamamos palestinos, y no estamos diciendo que hubiera habido allí un Estado palestino, porque aquello eran territorios del Imperio Turco que después de la Primera Guerra Mundial pasan a manos de los vencedores, que son los franceses y los ingleses, y lo que es Palestina queda bajo mandato británico. Y luego está Jordania, pero es que Jordania no es Palestina, por favor. Este hombre hace como un reparto e incluye a Jordania, pero Jordania no es Palestina. No se puede incluir en el reparto. O sea, la partición que hizo la ONU se refiere a lo que es el territorio actual del Estado de Israel, Cisjordania más Gaza. Eso era Palestina, no Jordania. Eso va aparte. Eso no es Palestina y no ha sido nunca Palestina. Entonces, este señor, ¿qué está diciendo? Primera mentira, que los derechos de los palestinos derivarían de haber tenido un Estado. No, perdone, los derechos de los palestinos derivan del hecho de que ellos vivían ahí, tenían aldeas, tenían sus huertos y vivían allí. Y eran propietarios de esa tierra, con Estado o sin Estado. Pasaron de depender del Imperio Turco al Imperio Británico, pero eso no significa que no exista el pueblo palestino. Por lo tanto, ese mapa que él dice que es mentira, ese mapa es completamente cierto, porque eso te dice las zonas que eran propiedad y estaban habitadas por palestinos, no que hubiera un Estado o una entidad política palestina, y cómo ese territorio se va reduciendo hasta que al final se va a quedar en nada, porque ahora se van a comer la mitad norte de Gaza, seguro que se la van a anexionar, alegarán razones de seguridad, pero pasará como con los Altos del Golán, que ni siquiera que era territorio sirio, y al final se lo han anexionado, o sea, se lo han incorporado a su territorio, no es ya ni zona ocupada. Pues con Gaza Norte van a hacer lo mismo, y es lo que van a sacar de ahí. Entonces, todo esto, las fuentes son perfectamente acreditables. Lo que ha dicho este señor es la típica propaganda sionista del Estado de Israel, de la tierra sin pueblo y del pueblo sin tierra. La tierra sin pueblo era Palestina, allí no había nadie, llegaron ellos, que eran el pueblo sin tierra, y aquello que era un desierto, lo convirtieron en un vergel. Todo mentira. Allí había un pueblo, allí habían miles de pueblos que durante la Nakba, que fue cuando ellos se apoderaron de todo el país, fueron demolidos con excavadoras, 1 millar de pueblos, aquello es relativamente pequeño, pensemos lo que son 1000 pueblos, y 750.000 palestinos fueron expulsados. Quedaron en lo que es hoy el Estado de Israel, sin contar Cisjordania y Gaza, han quedado 160.000 palestinos que por el motivo que sea no huyeron o no los echaron, o los comandantes que llegaron a esos pueblos decidieron no echar a la población, y quedaron 160.000. O sea, del millón, 750.000 fuera,
habían unos pocos palestinos, hostia, 1 millón de personas. 1 millón de personas es poco, y mil pueblos y ciudades, no eran solo villorrios, estamos hablando de pueblos, pero también de ciudades, como Haifa. Yo los datos que he estado mirando, porque hay gente que me decía, dice, bueno, si hubieran aceptado ese acuerdo en 1948, en esa repartición, otro gallo cantaría. Digo, bueno, vamos a ver. Los datos que yo he visto es que en 1948 la población judía era aproximadamente el 30% de todo Palestina, para que nos entendamos. Y siendo el 30% del total, les dieron el 55% del territorio. Yo no hubiera firmado. Efectivamente. Y además aquí hay un dato importante. Eran el 30%, pero eran todos inmigrantes. ¿Por qué? Porque ese 30% no tenía ni el 5% de la tierra, porque el 95% de los palestinos, y lo que querían era la tierra. Entonces, ¿qué es que fueran un 30% y tuvieran solo el 5% de la tierra? Lo que te demuestra es que eran todos inmigrantes, que habían llegado en las últimas oleadas después de la declaración Balfour. Es como si aquí ahora pasan unos años y en vez de 2 millones de inmigrantes tenemos 10. Y claro, llega un momento que dicen, oye, es que aquí hay 10 millones de inmigrantes, pues mira, les vamos a dar a Andalucía. ¿Qué os parece? ¿Qué diríais? Oye, perdona, porque les vamos a... No, es que ya son muchos. Bueno, ¿y a mí qué me estás contando? Entonces echamos a todos los que... Digo Andalucía por decir algo, por hacer alusión al andaluz. ¿Sabes? Entonces, vale, hacemos eso, nos vamos a 1948, pero en 2023. Y dice, venga, vamos a repartir España porque es que hay muchos ya. Bueno, o no. Y vendría el lío. Yo lo veo así. No sé si el ejemplo es correcto, pero lo veo así. Y además está completamente demostrado que, y aquí apelo a la obra de Ilan Pappé, la limpieza étnica de Palestina, con documentos que tienen procedencia de los propios militares y políticos sionistas, que la intención de Israel no era compartir ningún Estado con los palestinos, o sea, que su intención desde el principio era echarlos, y hay documentos y diarios de Ben Gurión que dejan muy claro que el plan Dalet se llamaba así, el plan Dalet que aplican en 1948, cuando no acepta la partición, los palestinos dicen, ¿y por qué? ¿Por qué somos propietarios del 97% de la tierra y les hemos de regalar literalmente la mitad de lo que es nuestro? Y dicen que no, como es normal. Entonces, la idea era precisamente echarlos, y esta es una idea que ha dominado desde el principio la política israelí, que lo que temía con auténtico pavor es que los palestinos se tomaran en serio alguna propuesta de paz, que es lo que hizo al final Arafat, y por eso, viendo que Arafat al final cedía, y que fueron los acuerdos de Oslo, y aceptaba la teoría de la solución de los dos estados, entonces ellos fabricaron Hamás para que la representación palestina se radicalizara y cayera en manos de gente que ellos, repito, financiaron, que negara la existencia de Israel, y entonces se reactivara el conflicto, que es lo que quería Israel, porque Israel no parará hasta que se apodere de todo. Después este señor de Libertad Digital ha dicho que el reino de Israel sí que es histórico, o sea que Palestina no ha existido nunca un Estado palestino, pero que sí que existió un reino de Israel. Sí, existió un reino de Israel que sea histórico, eso está por ver, está en la Biblia, pero la Biblia no es un libro de historia, pero vamos a aceptar que tiene un fundamento histórico, porque lo puede tener, efectivamente. Ese reino es del año 1000 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de hace 3000 años. Y cuidado, ese reino no era un reino poblado por autóctonos. Es un reino que los judíos que huyen de Egipto, perseguidos por el faraón, conquistan a sangre y fuego. Es la tierra prometida, que ya sabéis que Moisés estuvo vagando 40 años por el desierto, y es Josué el que al final verá la tierra prometida. Y la tierra prometida es una zona que ya tiene una antigüedad en la civilización. Jericó era una de las ciudades
por no decir la más antigua del mundo. O sea, que esa zona, la civilización es muy anterior a la llegada de los judíos. O sea, cuando los judíos llegan a esa tierra que se llama Canaán, lo que hace es exterminar a sangre y fuego a esas poblaciones, y ellos mismos lo describen en el libro de Josué y en todo lo que es el Antiguo Testamento. Están las prácticas genocidas descritas, repito, por ellos mismos. O sea, que solo hay que leerse lo que pone allí. Lo que pasa es que, claro, eso se puede interpretar en un sentido simbólico, religioso, pero si tú me estás diciendo que a eso le das un valor histórico, el concepto de anatema, que significa matar a toda la población, por ejemplo, a los amalecitas o las famosas murallas de Jericó y la población de Jericó, es exterminar a toda la población, y el Dios judío Yahvé aclara que también las mujeres y niños, y por si quedan dudas, aclara que también los bebés. Hablando de bebés y los 40 bebés, pues eso está en la Torá, que para nosotros es el Antiguo Testamento. Leeros el libro de Josué, y eso es como los judíos se apoderaron de Canaán. Pero no era su tierra, esa tierra es suya por la gracia de Dios, de un libro que han escrito ellos. Es como si se te presenta en la puerta de casa un señor que dice que yo tengo un libro que dice que esta casa es mía. ¿Y quién ha escrito este libro? Bueno, lo he escrito yo, pero estoy inspirado por Dios. Por lo tanto, sálgase de ahí, porque esta casa es mi casa prometida. Y usted a la puta calle. Y si no, le aplico el anatema, que es matarte a ti y a tus hijos y hasta al perro. Esto fue el reino de David y luego de Salomón, que está reivindicando como fundamento de la legitimidad de que los judíos 3000 años después, casi nada, vuelvan ahí y se queden con todo aquello porque hay pocos palestinos y porque ahí siempre ha habido judíos y bla, 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 bla. No, aquello era Canaán y lo conquistaron de esta forma. Y luego podemos volver a este tema cuando abordemos la cuestión de la relación entre sionismo y judaísmo, ¿no? Y se está repitiendo la historia por lo que se ve, y no es justificar nada ni nada de eso, pero es lo que estamos viendo. Una pregunta rápida, me dice por aquí Veladona en el chat, un saludo a todos los que estéis por aquí. Dice, pregúntale a Jaume, dice, he visto vídeos donde explican que Felipe VI es príncipe de Jerusalén. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Eso es cierto? ¿Sabes algo? Sí, esto vendrá seguramente de la época de las cruzadas y por digamos, por líneas de herencias. Ya sabéis que los títulos del emperador español, que era de la Casa de Habsburgo, o sea que el emperador español era alemán, ¿no? Porque entonces España no tenía una concepción nacional tal como la entendemos ahora. España era la reconstrucción del imperio, ¿no? Y entonces el rey, el heredero del imperio, pues tenía una serie de títulos heredados de sus familiares, y uno de ellos era el de Jerusalén, ¿no? El de rey de Jerusalén, que provenía de la época de las cruzadas. Vale, un título, porque en aquella época no había allí ninguna posición. Porque muchas cosas. Vale. Sí, gracias. Sigue. Bueno, pues aquí ya hemos visto, ya os enseño la fuente de todo esto. Para mí es fundamental lo de la propiedad de la tierra. Repito, es Ilan Pappé, Los palestinos olvidados, Historia de los palestinos de Israel. Aquí habla del tema de la tierra y es la prueba de que aquello pues era palestino, hubiera estado o organismo político o no. Había un pueblo y ese pueblo tenía unas aldeas, tenía unas ciudades, tenía una agricultura y eran propietarios de esa tierra, ¿no? Y fueron simplemente expoliados. Aquí hay un refrán catalán que es de fuera vingueren y de casa ens tragueren. De fuera vinieron y nos echaron de casa. ¿No? Pues eso fue así. Aquello era de Palestina. Y llegan los inmigrantes con un libro en la mano que dice que es la palabra de Dios y que aquello es suyo por la palabra de Dios, y ahora pues ya se han quedado prácticamente con todo. Y esta es la realidad reconocida por las fuentes serias, y lo que ha hecho este señor de Libertad Digital es pura propaganda sionista. Ni más ni menos. No sé si creo que le queda algo de vídeo. El Estado judío, pero no se crea el Estado árabe.
En lugar de crearse el Estado árabe, lo que ocurre es que todos los países árabes que rodeaban a Israel invaden el nuevo país, invaden ese Estado que todavía está por nacer y se libra la guerra de independencia de Israel. Cuando digo todos, es que es todos. Líbano, Siria, la recién creada Jordania, Irak y Egipto. Todos invaden Israel, que a pesar de eso, de ser invadido por 5 países distintos, consigue ganar la guerra y consigue establecerse. Pero todos estos países no invaden Israel para crear un Estado árabe allí, para crear Palestina. De eso no A ver, un se momento, habla. paremos aquí un momento. Paremos aquí un momento. Este señor está hablando como si aquellos países tuvieran unos grandes ejércitos y fuera, pues no sé, como una proporción de 5-1. La única unidad militar que podía hacer frente al ejército, al Sahal, al ejército israelí, era la Legión Árabe, que estaba dirigida por militares ingleses, era la unidad un poco seria que les podía hacer frente. Pero el reino de Jordania decidió que se quedara un poco al margen de la cuestión, sí que hizo unos avances y derrotó a los israelíes, pero no siguió. Y el resto de los ejércitos que tenían los árabes eran de pandereta, y para Israel fue un juego de niños acabar con ellos. O sea que tampoco hablemos aquí de como si, no sé, a ver, esos estados se acababan de formar, ¿no? Aquello era el imperio, aquello había sido el imperio turco y había pasado luego a manos de los ingleses, y es en ese momento que se forman esos estados que son Líbano, que era mandato francés, Siria, Jordania, todo esto se forma, y eso no tenían unas estructuras consolidadas, ¿no? En cambio, Israel sí, Israel además contaba con muchos apoyos en Occidente, y hasta de la Unión Soviética, recibieron armas de la URSS, ¿no? Armas checas. Entonces, no nos confundamos con esa guerra como si hubiera sido una hazaña derrotar a 5 países. El ejército israelí era un verdadero ejército, lo único que tenían los árabes era la Legión Árabe, y no entró a fondo. Si la Legión Árabe hubiera entrado a fondo, es posible que los israelíes hubieran tenido muchos más problemas. Sí, la típica metáfora que se dice, es que unos disparan misiles y los otros se defienden con piedras. Entonces no es justo, ¿no? Bueno, seguimos oyéndole. Quieren expulsar a los judíos y siguen queriéndolo. Y esto sucede durante varias guerras durante las décadas siguientes. En 1956 hay un primer enfrentamiento que se llama la Guerra de Suez, que es un poco desatada por Israel, pero porque venía siendo presionado por milicias, por guerrilleros que operaban desde Egipto desde el final de la anterior guerra. En 1967 está la famosa Guerra de los 6 días, que es de nuevo una respuesta de Israel a la agresión inminente que iba a llegar desde Siria, Jordania. Fíjate. Y en 1973, está la Guerra del Yom Kippur. Una respuesta Esto es cojonudo. La guerra de 1967, la famosa guerra de los 6 días, fue un ataque israelí y punto. Esto de la agresión inminente es que ya se ve que es propaganda. Eso es agresión inminente. No hubo ninguna agresión inminente. Los israelíes atacaron Egipto y se quedaron con el Sinaí. No hubo ninguna agresión inminente. Esto ya se ve que es pura propaganda. Sí, es que es curioso, ¿no? Ellos fue la guerra de los 6 días porque atacaron porque preveían, oye, perdona, preveían, claro, pero no los atacaron, ¿no? No fueron bien lo que lo hicieron. Ataque preventivo. Es descarado. Este hombre de verdad es penoso. Era el 50 aniversario y además lo que ha ocurrido en cierto sentido ha tenido ciertos parecidos. Todas estas guerras que gana Israel no son contra los palestinos, son contra estados árabes. Y solo después de la última gran derrota, cuando los estados árabes se dan cuenta de que no van a destruir Israel, empieza a tomar cierta importancia una organización que se había quedado unos años antes y que se llama la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Es la primera vez, insisto, a partir de 1973, en la que empieza a hablarse de los palestinos. Hasta ahora no había un conflicto palestino, había un conflicto de árabes con israelíes. Y a partir de ahí, cuando los países árabes tienen ya que asumir su derrota, empieza a hablarse de palestinos. ¿Por qué? Porque quieren usarlos, no porque quieran crear un Estado palestino, no porque quieran el bien de los palestinos, sino porque quieren usarlos. Vamos, que no existían hasta ese momento que se los inventaron los otros.
increíble este hombre, como miente. La guerra de Yom Kippur, que fue la del año 1973, en este caso sí que fueron los árabes los que atacaron, pero para recuperar los territorios que se había quedado Israel en la guerra de los 6 días de 1967, que fue, repito, una agresión de Israel a Egipto y Siria. Y se quedaron los altos del Golán, que ya se los han anexionado, y luego se quedaron la península del Sinaí. La guerra de 1973 ya no les fue tan bien a los israelíes. La de 1967 fue un ataque sorpresa y realmente fue una masacre para los árabes. Pero la guerra del Yom Kippur ya fue mucho más igualada y Israel vio que en el futuro mejor no enfrentarse a Egipto. Y a partir de ahí, en Estados Unidos lo que han hecho es comprar a Egipto. O sea, si tú dejas a Israel en paz, fijaos que ya se han acabado los conflictos con Egipto, pero es que lo que han hecho es comprarlos. Si tú dejas a Israel en paz, pues te vamos a meter mucho dinero estadounidense. Eso es la victoria, según él, del Yom Kippur. No fue una victoria. Ahí los israelíes le vieron las orejas al lobo. Y luego quiero recordar la invasión israelí del Líbano del año 2006, donde se enfrentó a Hezbollah, que es una milicia que defiende los intereses del pueblo palestino, y ahí los israelíes sufrieron una derrota impresionante. Les destruyeron divisiones acorazadas enteras utilizando cohetes que lanzaban infantes, ¿no? Pero que fueron muy efectivos contra los tanques, los invencibles tanques Merkava, y aún hay imágenes en la red donde se ven los cohetes que están lanzando los milicianos de Hezbollah impactando en un tanque Merkava, luego en otro, y cómo saltan por los aires. Y yo tengo aún imágenes que las podría sacar de soldados israelíes llorando por las bajas que tuvieron en el Líbano. Y cuidado que Hezbollah puede entrar en la guerra. Entonces esta superioridad de Israel sí que existía en un principio, pero poco a poco se ha ido acortando. Y eso de que la OLP es una invención, pues estamos en lo mismo. Los palestinos no existían, o eran poquitos, y la OLP aparece, no. Mire las fechas, y la OLP representaba, y Yasser Arafat representaba a los palestinos. Lo que pasa que esa organización esperaba, no se podía enfrentar sola al Estado de Israel y contaba con la solidaridad árabe, pero ya les falló el Reino de Jordania con la Legión Árabe, que sí que había podido decidir la guerra en el año 1948, o al menos impedir en parte lo que hizo Israel en esa primera guerra, la famosa guerra de independencia, por culpa del entreguismo de la dinastía hachemita de Jordania, que no quiso entrar a fondo en esa guerra. Y en el caso de Egipto, pues en el año 73 ya demostró que podía hacer frente al ejército israelí. Recuperaron el Sinaí, porque después del 67 Israel se extiende hasta las bocas del Nilo. Pero ahora, si miráis el mapa, Egipto recuperó el Sinaí. Entonces, Israel ya no tiene no lo tiene tan claro de enfrentarse con Egipto, y como he dicho, lo han comprado. O sea que toda esa geografía de loas a Israel, pues bueno, sí que tiene un muy buen ejército, pero las distancias se han ido acortando. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, y se vio en la guerra de Yom Kippur, y ya no digamos la guerra del Líbano del 2006, que eso fue un desastre para Israel. Y estaban frente a milicianos, no estaban frente a un ejército organizado como podría ser el ejército egipcio en la guerra de Yom Kippur o el ejército sirio. Estamos hablando de milicianos de Hezbollah, y les machacaron vivos. Cuidado, Ahí cuando dieron un pasito para atrás y dijeron, ojo, no sé, entiendo yo que por eso a lo mejor estas prisas ahora por justificar, o no sé si llamarlo prisas, o que yo no digo que no haya sido grave lo que ha ocurrido, pero no sé, que creo que quieren justificar
Yo cada vez que sacan el holocausto otra vez por medio, digo, mira, ya, ¿vale? Ya está bien de holocaustos y mierdas, pero bueno. El holocausto, la ideología del holocausto, o sea, ellos hacen publicidad del holocausto porque es lo que legitima sus políticas. Claro. Sus políticas genocidas van sacando, y además tú piensas que en los diarios de Occidente, yo los diarios que yo sigo, por ejemplo La Vanguardia, cada semana tienes varios artículos sobre el holocausto. En cambio, cuesta mucho encontrar un artículo sobre Hiroshima, incluso cuando se viene el aniversario, ¿no? El 8 de agosto creo que es, y Nagasaki, ¿no? El holocausto, la ideología. Sí. No sé si fue la von der Leyen que hizo referencia a la bomba de Hiroshima atribuyéndosela a los rusos. Digo, creo que fue la von der Leyen. Digo, no sé qué libro se ha leído o a qué colegio ha ido esta mujer diciendo que los rusos fueron los que tiraron la bomba de Hiroshima. Digo, bueno, igual aquel día había tomado más sustancias de las habituales, porque eso, ya dudar de que han sido los americanos que lanzaron la bomba atómica sobre civiles. Pero luego el tratamiento mediático de esto, pues ya sabemos cuál es. O sea, es holocausto, y esa es el arma propagandística de legitimación de las políticas israelíes. A ellos les interesa que los medios de comunicación constantemente presenten a los judíos como víctimas para que cuando ellos cometen sus tropelías en Palestina, digo, bueno, es que han sufrido tanto y estos palestinos son terroristas, son salvajes o animales humanos, como los ha calificado un ministro del gobierno israelí, y entonces pues está justificado, ¿no? Fijaos lo que hemos sufrido, lo buenos que somos, lo maravillosos que somos los mejores, que por algo son el pueblo elegido, y entonces pues nada, todas las tropelías que cometemos están justificados para que el holocausto no vuelva a repetirse. Entonces holocausto. Sí. Es muy cantoso, Vamos a ver. Ay, porque le he dado para atrás. Porque es la cruda realidad. Lo pongo en su sitio. Siga siendo un problema para que Israel siga teniendo dificultades. Y de alguna manera han forzado o han ayudado muy poco a llegar a la paz. Ya ha habido intentos de paz, ha habido acuerdos incluso históricos, como fueron los acuerdos de Oslo, con los que se creó la Autoridad Nacional Palestina, con los que se le dio a esos territorios palestinos una cierta autonomía y cierta capacidad de hacer cosas, y ha habido muchos intentos de acuerdo, ha habido negociaciones prácticamente permanentemente hasta hace nada, es decir, continuamente había negociaciones, y si no había negociaciones se hablaba de que era necesario empezar negociaciones, y algunas de estas negociaciones fueron muy, digamos, podrían haber tenido un resultado muy beneficioso para los palestinos. En el año 2000, por ejemplo, y con la supervisión de Clinton, que no se podía creer que no se llegase a un acuerdo final, Arafat se negó a llegar a ese acuerdo porque dijo literalmente, se comentó después, que si llegaba a ese acuerdo le iban a matar los suyos. Y en lugar de firmar un acuerdo que era bueno para los palestinos, lanzó la segunda intifada, que fue una oleada de atentados terroristas horrorosa. Era bueno para los palestinos, pero el otro lo dijo, como yo firme esto, me matan los míos. Pero era bueno para ellos. Sí, lo que él quiera contar. Es que es acojonante. Me recuerda, salvando las distancias, a los Oyuela. Te dice una cosa y la contraria en la misma frase. Digo, pero... Año 2008... Efectivamente, y otra cosa muy importante. Precisamente porque Arafat quería la paz y a Israel no la quería, es cuando empiezan a financiar a Hamas. Que Arafat es un movimiento nacionalista laico, no es islamista. Y entonces ellos, ¿qué quieren? Quieren un movimiento religioso, integrista, yihadista. ¿Por qué? Porque para sus fines les va mucho mejor. Y ahí están las palabras de Netanyahu diciendo que hay que financiar a Hamas para acabar con el liderazgo de la OLP. Entonces esto desmiente completamente esas palabras de Netanyahu, que están ya reconocidas, desmiente completamente el cuento que está contando este señor. Israel favorece a Hamas para acabar con las posiciones más pacíficas y racionales del nacionalismo árabe laico palestino de Yasser Arafat, y promueve la yihad, así de claro. Y el primer documento fundacional de Hamas dice que quieren destruir el Estado de Israel. Perfecto para Israel, porque entonces no vamos a llegar a la paz, podremos seguir nuestro proceso de limpieza étnica para quedarnos al final con toda Palestina, que es lo que querían. Sin más. Sí. Más.
No nos engañemos, esta es la realidad. No quieren la paz. No quieren la paz. Perfectamente explicado, sí, porque claro, matar a gente que es pacífica, pues se ve muy feo. Efectivamente. Bueno, si le rodeamos de 4 locos con granadas, pues entonces, bueno, está justificado. Sí, es así de básico. Es así. Goldmer propuso un acuerdo a los palestinos en el que incluía una cantidad enorme de territorio que se intercambiaba para que los dos estados fuesen viables y para que los palestinos pudiesen crear su estado. Le dijeron que no. Hace nada, en el año 2019, Donald Trump propuso un pacto, propuso un acuerdo que fue muy criticado, pero que era muy realista, que era muy razonable y que le daba una millonada brutal a los palestinos para poder establecer su estado y para poder ser prósperos. ¿Sabéis qué le dijeron? Que no. ¿Sabe lo que propuso Trump? Darles dinero para que se fueran. Hombre, por favor, este hombre se ríe de la gente. Se ríe de la gente. A ver, si Israel quiere realmente la paz, ¿por qué la zona que les queda a los palestinos, que es Cisjordania, la están llenando de colonos? O sea, es que no cuadra con el cuento que nos está explicando. O sea, los israelíes ya lo tienen prácticamente todo. Queda una zona que es Cisjordania, que estaba poblada aún por palestinos, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues colonizarla. Y lo que propuso Trump es darles dinero para que se fueran. Bueno, en fin, de verdad que este señor... Yo ya cortaría con este vídeo porque yo creo que ya hemos tenido suficiente.